a ustedes, Wendy y Eduardo, gracias por tenerme aquí en esta casa, que es una casa muy amiga de nosotros. Me acerco más al micrófono. Ahí está. Ahí estamos ya. Y bueno, sí, la verdad que esperando que las lluvias solo sean un tema invernal, que no venga el fenómeno del Niño en forma fuerte, porque Abrupta. eso lógicamente puede generar muchos problemas para la economía ecuatoriana y Que para ya de la por sí está población, ¿no? afectada. Y ya de por sí está afectada. Y mañana en Quito, bueno, Luis Miguel le va a tocar salir cuando caliente el sol para ver si se calienta la gente en el concierto, porque el frío está oliendo, aunque la verdad en Quito estábamos viviendo unas épocas con unos calores Está mordiendo que el frío. que no lo habíamos sentido en el último mes, unos calores extremos que también es raro, ¿no? Es raro, yo creo que es parte de este fenómeno del niño y esperemos que no se siga profundizando, ¿no? Bueno, con Felipe, mi querido Eduardo, vamos a hablar del calor y del frío en el tema de exportaciones, cómo estuvo este 2023, cuáles son las expectativas Sí. para el 2024, Laurita, etcétera, etcétera. ¿necesitas Por tomas de favor, pastorja o te, para verificar tu nota? te doy la posta, mi querido ¿Te Eduardo. devuelvo? Leonidas, tienes tu micrófono abierto. Vamos, adelante, Eduardo. ¿Cómo está Felipe? Qué gusto saludarlo. Ya nos habíamos saludado con Felipe afuera, pues justamente afuera de micrófonos. Y yo quiero hacerle una consulta, Felipe, y es sobre el tema directamente a Rusia. Yo voy directamente al tema de Rusia. Ya parece que está tirando La para pregunta atrás. más Se está, complicada. claro, se está tirando para atrás, parece el tema. Bien. ¿Cómo lo ve? Cuénteme un poquito en lo positivo que puede llegar a ser, pues volver a tener, pues, esta relación que en realidad casi no se ha roto, porque el tiempo es muy corto. Entonces, cuéntenos un poquito. Bueno, a ver, yo creo que Rusia es un mercado muy importante para el Ecuador, ¿no es cierto? Es el cuarto destino de nuestras exportaciones. Estamos hablando que le exportamos casi $1.000 millones, 900 y algo millones de dólares, en donde obviamente el gran porcentaje de esas exportaciones es del sector banano. Y Rusia además hay que recordarnos que ha venido con un tema de sub y baja, eso de alguna manera para graficarlo, producto del conflicto bélico que existe con Ucrania, ¿no? Es decir, el sector exportador y el sector importador se vio fuertemente afectado por el producto de la guerra. Y recordemos que al inicio de la guerra esos productos que también se importaban tanto a Rusia como a Ucrania, que son la urea, los fertilizantes, etcétera, empezaron a ser escasos, ¿no? Y eso lógicamente encarecía los productos, pero un poco cruel lo que voy a decir, pero a la final en cada conflicto armado o en cada crisis existen también oportunidades. Y las oportunidades que se dieron en este caso fue el tener un nuevo acceso a diferentes empresas, ya no rusas, ya no ucranianas, sino de los países vecinos como los de Azerbaiyán y Kazajstán, que a la final esa misma necesidad que tenían los importadores de Rusia de conseguir nuestros productos permitieron que logremos entrar, ¿no? Entonces de esa manera te puedo decir que si bien hubo este impasse sanitario en donde hubo esta medida de parte de Rusia, coincidencialmente también con el conflicto diplomático sobre el envío de chatarra bélica hacia los Estados Unidos y la presencia hace 2 semanas del secretario adjunto del Departamento de Estado norteamericano, en donde mencionó que esas armas iban a ir a Ucrania. Eso obviamente elevó todo un conflicto difícil. Y hay que poner un elemento también adicional que es complejo, que es el Ecuador actualmente ostenta la presidencia pro tempore del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es un puesto de mucho orgullo para el Ecuador, pero también estamos en una posición de mucha, se podría decir, delicadeza. Estamos expuestos ante el mundo, porque Ecuador, un país pequeño, está manejando obviamente muchos intereses internacionales y eso hace que tengamos que tener muchísimo, pero muchísimo tino, muchísima prudencia en cada acción que tengamos. Y seguramente también el hecho de tener una posición de ese privilegio, cualquier decisión que tengamos puede llegar a tener consecuencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que lo que hay que tener y el pedido que se puede hacer a las autoridades que están ahora manejándola, y yo creo que la canciller ha manejado el tema
de una forma muy buena. Como tú dices, no se llegaron a romper las relaciones, fue algo muy corto que se lo solucionó muy rápido, y en esto yo creo que hay que felicitar mucho a la canciller Sommerfeld por haber logrado ya primero que se destraben estas prohibiciones, es decir, que se puede exportar. También hay que ser muy claros en lo que realmente pasó, es decir, solo hubo estas sanciones a las empresas bananeras, se habló de sanciones a los claveles ecuatorianos, pero también se empezó a exagerar mucho y a haber mala información, ¿no? Se empezó a hablar de que iban a haber $10 millones de pérdida de claveles para Rusia, cuando al año exportamos apenas 2. Entonces ya empezó a exagerarse con videos de claveles dando de comer a un ganado, es decir, hay muchos intereses que también se empezaron a mezclar, gente lamentablemente que quiso hacer daño a la imagen del país. Esto no le hace bien a nadie, al Ecuador en sí mismo, y esperemos que ahora que ya se tomaron las resoluciones, ya se hicieron las conversaciones tanto con Rusia como Estados Unidos, en la parte diplomática todo sigue en paz, y en la parte sanitaria también ya se está resolviendo con el contacto permanente entre Agrocalidad y la Oficina de Sanidad Vegetal de Rusia y de los requisitos sanitarios, ¿no? Para evitar cualquier tipo de inconvenientes, y más bien puede ser esto, insisto, otra buena oportunidad para que profundizamos de estas relaciones con Rusia y mantengamos las mejores relaciones posibles dentro de lo que está sucediendo ahí, que no hay que desconocer, es un conflicto bélico. El Ecuador tiene sus principios de derecho internacional bien marcados, pero dentro de eso hay que tratar de ser pragmáticos y dividir lo que es comercio de lo que es las relaciones diplomáticas, ¿no? Felipe, yo quiero hacerle una consulta más, y es respecto de lo que se viene para el 2024. Estamos recién empezando. Tenemos un gobierno un poco ágil en el tema de seguridad, y se le está pidiendo también al gobierno agilidad en el tema económico, que es tan importante. Tenemos un presidente al mismo tiempo que representa a las industrias como tal, porque viene de ahí prácticamente, su familia se ha por generaciones entregado a las industrias como tal. Ahora, yo quiero saber, Felipe, y es si es que hay la posibilidad de que en el 2024 comencemos a mejorar el tema económico, y que nos vaya mejor, porque cuál es la perspectiva que se tiene desde la Federación de Exportación como tal en temas de exportación para que al Ecuador le vaya mejor, porque hoy día hablaba con algunas personas, 2, 3 amigos que me han escrito y me han llamado, y es que necesitamos que se comience a abrir la llave, porque ya el tema económico, ya el carnaval pasó, ¿ok? Y la gente quiere ver plata en la calle. Sí, a ver, es un escenario complejo, ¿no? Hay que recordarnos que el 2023 nosotros ya veníamos anunciando, y te voy a hacer este análisis separando la parte externa de la parte interna, ¿no? La parte externa, ya veníamos anunciando que íbamos a estar sumidos en una guerra de precios, es decir, el sector exportador apenas de este 2023 que creció un 2.8%, y eso era algo que no estábamos acostumbrados, es decir, nosotros veníamos creciendo alrededor de 2 dígitos, más del 10% del 2020, 2021, 2022, y claro, y tener de alguna manera este frenazo tan fuerte en el crecimiento ha golpeado, ¿no? Es decir, el camarón también tuvo sus gran boom durante muchos años, y claro, sostener ese crecimiento tan fuerte es muy, muy difícil. Ya vimos que el camarón ha tenido una caída de casi el 2% este 2023. Y por suerte el banano se recuperó el año anterior. El banano, en cambio, tuvo un muy buen año que no lo tuvo en los años de grandes crecimientos. Es decir, en el 21 y el 22 el banano no le fue tan bien. El 2023 sí le fue bien, y eso nos ayuda a que los niveles macroeconómicos de la estadística se vea que tenemos un crecimiento, aunque sea pequeño, pero crecimiento, en fin, y no ha habido un decrecimiento. Porque si uno se compara con Perú, con Colombia, vemos que ellos han tenido caídas importantes en sus exportaciones no petroleras. Entonces, en ese sentido, la parte externa vemos mercados que están debilitados, donde hay un problema de consumo importante. Entonces, si logramos sostener nuevamente estas exportaciones con crecimientos, aunque sea pequeños, pero crecimiento, en fin, creo que va a ser positivo por las condiciones mundiales. Es decir, las exportaciones dependen mucho del comportamiento de los grandes mercados. Y segundo, en la parte interna vamos a sufrir una extracción nuevamente fuerte de liquidez del sector privado hacia el sector público.
La última reforma tributaria es una reforma muy fuerte, en condiciones que no lo habíamos vivido, te diría, en los últimos 30 años. Es decir, en donde en estos mismos micrófonos me acuerdo que hablábamos bastante de los decretos de emergencia que emitía el gobierno anterior, pero que en la práctica no pasaba absolutamente nada. Es decir, nosotros pedíamos presencia militar en las calles, en los puertos, en las vías de acceso para tener justamente la protección de nuestra mercadería. Pasó lo que pasó aquí en la toma del canal de televisión. Y claro, eso hizo que declaremos el conflicto armado interno, y vemos después de una reacción muy fuerte de parte de las Fuerzas Armadas, de la policía. También hay que concatenarlo con el caso Metástasis, que eso hizo que cambie muchísimo la estructura de poderes en el país. Y eso, te diría, dio un atisbo de esperanza. Si bien fue algo que llegamos a un nivel muy extremo de violencia, pero también a la vez nació esta esperanza. Pero claro, todavía no estamos en condiciones, y entiendo tu pregunta, es decir, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Porque los negocios, el turismo, etcétera, depende de la paz social, depende de la movilidad de la gente, y además son años que estábamos tratando de recuperarnos cuando ya estuvimos años cerrados por la pandemia. Es decir, ha sido un escenario de unos 4 o 5 años muy complejos en materia económica, y bueno, aquí yo creo que este sacrificio, esperemos ser el final, esperemos estar a la altura de las circunstancias como líderes, como políticos, como comunicadores, como gremios, es decir, en la sociedad en su conjunto, porque si esta vez no ganamos de esta batalla, yo creo que los pilares de la República estaban siendo amenazados de forma muy directa, y esta vez es el momento de decir hasta aquí llegaron, no pasarán, ¿no es cierto?, como dicen las películas de Hollywood, y de esa manera empezar ya a tener un mejor horizonte de acá a futuro. Pero es un sacrificio que lamentablemente nos va a tocar hacer, ¿no? Felipe, a propósito del tema de las exportaciones y todas las seguridades que se tienen que brindar para poder tener un mejor trabajo. En el caso de ustedes, durante este 2023, que fue bastante conflictivo, con el tema de las organizaciones narcodelictivas y la contaminación de los productos que se exportaban, ¿cómo trabajaron ustedes con eso y cuáles son y cómo se han reforzado para este 2024 y no tener ese inconveniente y poder brindar la seguridad a sus clientes, y además para las personas que van a recibir esos productos? ¿Cómo ustedes se están blindando para no tener ningún problema en ese sentido? Bueno, Wendy, a ver, la verdad nosotros hemos tratado de coordinar mucho con las autoridades militares y policiales este tema. Es más, antes de terminar el gobierno del expresidente Lasso, logramos suscribir un convenio con el Ministerio del Interior acá en el puerto de TPG, con la presencia de los ministros, de los altos dirigentes de la policía, de antinarcóticos, con el aval del cónsul de los Estados Unidos acá en Guayaquil, el delegado de la Unión Europea, justamente para tratar de buscar mecanismos de compartir las mejores prácticas entre las empresas, compartir también de alguna manera todas las experiencias de seguridad, no solo locales sino también internacionales, porque que se haya declarado el conflicto armado interno no significa que el peligro haya cesado, que el peligro haya dejado. Estamos, de alguna manera nos sentimos más seguros ahora, eso es verdad, pero hay que seguir en estos protocolos de seguridad, hay que seguir trabajando fuertemente, por ejemplo en los temas logísticos. Ahorita hay este gran desafío que es que los escáneres, en el momento que analizan la carga de exportación, funcionen de manera rápida, ágil, y que no haya demoras, claro. Por ejemplo, sí han existido demoras y están exigiendo demoras ahorita. Estamos hablando de unos 5 o 6 días que hay de demora en el despacho de contenedores. Efectivamente, estamos conversando con Felipe Rivadeneira, él es el presidente ejecutivo de FedExport, hablando con él respecto del trabajo que han realizado en este 2023 y las expectativas para el 2024. Felipe, mi segunda pregunta, antes de darle paso a mi compañero Leonidas Castro, quien tiene más inquietudes. En cuanto al tema del TLC con China, asimismo, cómo ustedes se están reforzando y preparando justamente a las industrias para que puedan tener un mejor desempeño y ser competitivos y poder beneficiarse realmente de este TLC. Sí, es muy importante tu pregunta, Wendy. Primero hay que destacar que una de las pocas reservas que teníamos de política de Estado en el país se logró proteger.
porque hubo muchas voces, acordémonos, de que no querían la aprobación del acuerdo con China, algunas con falacias, como inventándose temas de que iban a pasar por el acuerdo comercial, que eran totalmente mentiras, pero otras también entraban en la politiquería, ¿no? Es decir, quiero el acuerdo con China, pero no el acuerdo que firmó el presidente de ese momento. Claro. Entonces, que en realidad era una cosa que dolía un poco escuchar, porque el Ecuador tiene que demostrar que es un país serio, un país que respeta los compromisos negociados. Yo hablaba con el embajador de China, me acuerdo, y me decía, pues que a mí no me importa con quién firmé, yo firmé con el Ecuador. La y institucionalidad, tenía claro, la toda palabra. la razón del mundo, ¿no? Así es. Y oír a ciertos políticos decir, no, es que quiero con China, pero no quiero el acuerdo firmado por tal gobierno, era realmente penoso, ¿no? Y gracias a Dios, la mayoría de la Asamblea aprobó, no fue fácil, se aprobó, y esto lógicamente creo que demuestra esta reserva de política de Estado que es la agenda comercial, que independientemente del gobierno, independientemente de la Asamblea, los últimos 8 o 9 años ha venido avanzando, y eso es extremadamente importante. Y con China, bueno, con China tenemos que trabajar fuertemente en lograr el acceso sanitario y fitosanitario de muchos productos a la China. Ahora que tenemos el acuerdo va a ser más fácil porque somos socios comerciales, y de esa manera lograremos, te diría, empezar a conquistar ese mercado. Es un mercado de 1.400 Bastante millones de amplio, consumidores, sí. es una locura. Pero el momento que logramos, por ejemplo, mandar la pitahaya, o logramos empezar a mandar los arándanos, o empezáramos a mandar el aguacate, o lo que fuere, las piñas, lo que sea, el momento que tú logras que la demanda empiece a crecer, a pesar de que crezca 1, 2, 3%, en esos millones de consumidores se vuelve algo realmente muy positivo para el país. Esperemos que entre en vigencia, yo creo que estará en unos 65 días ya vigente el acuerdo, pero ya hay que empezar a ver cómo logramos atacar este gran gigante asiático, y cómo podemos sacar la mayor provecho Lo importante posible, ¿no? es que demostremos madurez, que demostremos que realmente se puede negociar con un país como nosotros, que por mucho que sea pequeño, que realmente hay la voluntad de hacer bien las cosas y que somos competitivos incluso con los grandes como ellos. Solamente una anécdota para darle paso a mi compañero Leonidas. Tengo familia china. Y en un momento determinado vinieron unos que no viven acá, sino que viven por allá, y probaron pechiche y el higo. Y me dice, wow, o sea, esto debería haber en todas partes del mundo, lo más delicioso. No sé si lo han considerado en algún momento las personas que lo cultivan, pero realmente es muy rico, O sea, y hay gente que a lo mejor, bueno, ya se dio el tema de lo de la pitahaya, lo del aguacate, pero hay otros productos que de pronto pudieran ser también tomados en cuenta para este tipo de negociaciones. Sería importante. No, y lo que dices, Wendy, es fundamental. Y hay que saber qué es lo que le gusta al ciudadano chino. Que no es decir, tienen. porque nosotros podemos pensar que un producto puede triunfar en el mercado chino, y a la final el gusto, la tradición, las costumbres chinas simplemente no genera valor, o simplemente no genera atracción, pero otros productos que tal vez no los tenemos mapeados actualmente pueden terminar siendo un gran boom. Exactamente. Hay que empezar a investigar mucho más de ese mercado, hacer estudios de mercados, ver qué es lo que está comprando China al mundo, y qué es lo que nosotros podemos venderle para que les empezar cause novedad, exactamente. Exacto. Porque a lo mejor estamos repitiendo y eso es lo que nos va a causar sensación. Mi compañero Leonidas Castro tiene más inquietudes. Adelante, Leonidas. Gracias, Wendy. ¿Cómo está, Felipe? Un gusto, buenas tardes. Felipe, un poco consultarle con ese acuerdo que se firmó con la Unión Europea. ¿Qué resultados, qué réditos nos ha dado hasta el momento? Son ya algunos años los que tenemos ese acuerdo comercial con Europa. ¿Se han cumplido las etapas? ¿Hay expectativas de crecimiento más allá del camarón, que sabemos que es un producto estrella, no solamente en Europa, sino a nivel mundial, pero algún otro tipo de productos no tradicionales tal vez que se hayan abierto mercado en Europa, porque había mucha expectativa en ese mercado también de, entendemos, 500 millones de habitantes? Bueno, Leonidas, primero, qué gusto saludarte. A ver, yo creo que con Europa todos los indicadores son exitosos. Todos los indicadores han sobrepasado cualquier pronóstico que podíamos haber hecho en su momento. Este último año hemos cerrado con un 14% de crecimiento en el mercado europeo. Si uno hace un análisis de los 7 años que tenemos de vigencia el acuerdo, estamos hablando de una relación bilateral de más de 18 mil millones de dólares.
donde las exportaciones han tenido un crecimiento sostenido de unos 300 a 400 millones de dólares al año, y eso es algo muy importante, ¿no? Hemos generado más de 35,000 plazas de empleo directo, más del indirecto, que si no hubiéramos suscrito ese acuerdo, la verdad hubiéramos tenido una caída muy vertiginosa, ¿no? Y eso es algo que es digno de resaltar. De ahí te diría que todavía tenemos que seguir trabajando porque a veces la productividad, y bueno, dentro de esos 7 años también hay que ir analizando todo lo que ha sucedido en estos 7 años, ¿no? Europa ha estado ya 3 años inmerso en una crisis energética luego de la pandemia, que creo yo no nos ha permitido tampoco ir indagando y conociendo mercados, por ejemplo, como la parte de Europa del Este, ¿no? Es decir, ahí tienes países como Croacia, como Polonia, como Bulgaria, como Rumania, que creo que podemos todavía explotar más. Son países donde podemos llegar con mejores productos y diferentes productos. Creo que allá tiene que ir bastante un poco el enfoque del trabajo que tenemos que hacer, porque claro, ya mercados como Alemania, como España, como Italia, como Francia, de alguna manera ya los conocemos y sabemos lo que se compra, pero creo que el gran desafío de aquí al futuro es ver qué podemos sacar de provecho en Europa del Este, ¿no? Felipe, y una inquietud finalmente algo breve para que continúe ya Wendy en la parte final con las menciones que nos corresponde hacer. El tema de la desgravación de aranceles para la importación de vehículos, por ejemplo, había un porcentaje que se tenía que cumplir, pero tal vez pueda ser una percepción errónea. No hemos visto pues entrada de vehículos europeos tantos al Ecuador, sino más bien los chinos. ¿Qué pasó con ese tema de la desgravación de aranceles de los vehículos europeos? A ver, este año, desde enero de este año, ya no existe arancel para el vehículo que se fabrica en Europa. El problema es que a veces en el día a día confundimos mucho las marcas de los autos con el origen de producción. Es decir, vemos un Volkswagen, por decirle, ¿no? Perdón que nombre una marca, pero para poner un ejemplo, que hay ciertos modelos de esa marca que se generan y se producen en Alemania y otros modelos de esa misma marca que se producen en Brasil o en México, etcétera, donde no hay reducción de aranceles. Pero yo te diría que el incremento de la venta de autos europeos en el país se ha dado de forma significativa, ¿no? Y esto es bueno porque también hace una competencia sana y obliga a las marcas de los otros vehículos de los otros países a tratar de ser competitivos, y el ganador termina siendo el consumidor. Tenemos una gran barrera aquí, que es el problema del impuesto a los consumos especiales, y ahora con esta reforma del IVA también eso puede hacer que haya saltos cada porcentaje del ICE, y eso encarezca un poco el producto, pero ya no estamos hablando de aranceles. Y claro, el problema también tenemos con los autos chinos, es que los autos chinos, si bien van a entrar en un periodo largo de desgravación con el acuerdo, terminan siendo más económicos por su capacidad productiva e industrial que tienen, y vienen acá de mejor manera. Pero yo no le veo eso de ninguna manera un problema, yo le veo eso una ventaja, porque aquí en el Ecuador sigue siendo costoso comprarse un vehículo, ¿no? Aquí pagamos 2 carros por cada uno que compramos, y esa es la verdad. Y tenemos que seguirlo bajando, es algo que tal vez ya hemos dejado de discutir, pero sigue siendo demasiado costoso, y eso afecta a la productividad, afecta a la competitividad. Si uno quiere ponerse el día de mañana un negocio que involucre tener maquinaria y tener vehículos, eso todavía es un tema que hay que seguirlo cortando, y esperemos que algún momento solucionemos este gran problema del hueco fiscal y de la situación macrofiscal para empezar ya a trabajar en la competitividad, ¿no? Felipe, rápidamente, solo para la pregunta del escribo. En este tema del TLC, estamos hablando de pronto, considera que vamos a tener de pronto una recuperación del tema comercio en el país, o estaremos hablando de lo que hay, sostenibilidad. A ver, yo creo que cuando el comercio exterior es muy frágil, y eso hay que entenderlo, porque depende de situaciones geopolíticas, depende de situaciones macroeconómicas de los mercados de destino, depende también de la vorágine que existe en la competitividad de nuestros competidores que quieren desplazarnos de ciertos mercados. Entonces esos 3 elementos a veces no los logramos sostener. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en lo que sí podemos controlar, que es justamente el aprovechar, por ejemplo, hoy que se va a votar el acuerdo comercial con Costa Rica, que se lo vote, se lo apruebe, si no es hoy, que sea mañana,
que entre también rápidamente la aprobación del acuerdo con Costa Rica y con Corea del Sur, perdón, que se inicien las negociaciones con Canadá, porque esto lo que va a hacer es una inyección de competitividad a la avena, es decir, ¿dónde consigues reducir competitividad de forma tan rápida? A través de los acuerdos comerciales. Si tienes un promedio arancelario 20-25% y firmas un acuerdo comercial donde de repente el banano ya no entra a Corea con un arancel del 30, sino empieza una desgravación y en 5 años termina con 0, es competitividad directa a la avena, y el Ecuador y el exportador ecuatoriano está acostumbrado a exportar una moneda dura como es el dólar. Entonces hay que trabajar en lo que sí podemos controlar y no perder el tiempo en eso, porque los otros factores no los podemos controlar. Hemos conversado con Felipe Rivadeneira, el presidente ejecutivo de FedEx, por aquí en Diálogo de la Tarde. Felipe, siempre es grato tenerlo en estos micrófonos, y si no por Zoom, siempre conversar con ustedes, porque el trabajo que hacen desde FedExport es importante para la economía y el desarrollo como tal del país. Muchísimas Wendy, gracias. Eduardo, siempre, y Leonidas, para mí es un placer estar aquí y un gusto poderles saludar también personalmente. Perfecto. Perfecto. Vamos a la pausa, no sin antes abrir el espacio a las menciones publicitarias, y quiero decirles...